7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora nuestro primer invitado. Se trata del analista político Matthew Lecuang, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Matthew? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Como escuchábamos en la introducción, el presidente de la República había venido experimentando un descenso en cuanto a sus calificaciones, tanto en aceptación como en credibilidad. Sin embargo, en las últimas semanas ha tomado decisiones que quisiera consultarle a usted si estas decisiones podrían hacer que esa popularidad, que esa credibilidad, que esa calificación de gestión en los próximos meses o en las próximas semanas pueda subir. Por ejemplo, el hecho de haber incrementado el salario básico unificado en $25, cumpliendo parcialmente su promesa de campaña, y también lo de ayer, suspender por algunas horas su viaje a Colombia para participar en un gabinete binacional y acudir en persona a la localidad de Zaruma para constatar allí la magnitud de los daños y ofrecer asistencia y ayuda gubernamental a las personas que han sido afectadas. ¿Cómo este cambio, este viraje en la forma de actuar, un poco más diligente, más rápida del presidente de la República, y el hecho de cumplir parcialmente la promesa de campaña, pueden hacer que en su imagen, su credibilidad, su aceptación mejoren? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Bueno, primero, gracias por la invitación y siempre un gusto estar con ustedes. Creo que, bueno, no sé si por el momento podemos hablar de un viraje en la comunicación del gobierno. Sí, digamos, es lo menos que podía hacer, suspender un ratito, digamos, un viaje internacional. Es la primera vez que lo hace. Hay que recordar que en octubre, finales de octubre, se fue de viaje unos 10 días en medio de una conflictividad social bastante importante con la CONAIE y otras organizaciones sociales. Digamos, lo de ayer en Zaruma era lo menos que podía hacer, era ir en la zona y atender el daño que, dicho de paso, no es ninguna sorpresa y que pasa cada tanto tiempo ahí, ¿no? Entonces habría que un día que un gobierno arregle definitivamente el problema de la minería, y no solo de la minería ilegal en Zaruma, de toda la minería, porque que sea legal o ilegal, hay un daño al medio ambiente que vemos que justamente se convierte en un daño también para las personas que viven ahí. Dicho eso, yo creo que la buena aceptación del gobierno al inicio venía también con el tema de la vacunación, pero como lo dijimos en ese momento, eso no puede durar, digamos, eternamente, porque el plan de vacunación no dura eternamente, sino más bien que había que tomar unas medidas para enfrentar la crisis económica y social. Una crisis económica y social que no viene únicamente desde la pandemia, que viene de antes, ¿no? Viene de antes y sobre todo desde 2018 y la aplicación del neoliberalismo, ¿no? De un programa neoliberal bastante fuerte, y justamente creo que en estos primeros meses, y por eso también viene la caída de la aceptación de Guillermo Lasso, creo que estamos asistiendo a lo que podríamos llamar la profundización del neoliberalismo autoritario. ¿Qué quiere decir el autoritarismo autoritario? Primero, la profundización de la aplicación del programa neoliberal, que tiene como, digamos, punto fuerte la aprobación del último proyecto de ley en la Asamblea, que finalmente el neoliberalismo no son solo medidas económicas, ¿no? Es una manera de ver la sociedad que hace que, por un lado, hay una flexibilización en lo laboral, hay una cierta privatización del Estado, pero no una ausencia del Estado, ¿no? Más bien un Estado al servicio de unos intereses, y en este caso de los intereses de la banca.
Y además una ampliación de la mercantilización de la vida en todos los espacios de la vida, ¿no? Todos los sectores de la vida. Eso es más o menos el neoliberalismo. ¿Por qué este neoliberalismo es cada vez más autoritario? Como lo vimos en las elecciones, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como lo vimos en algunas ocasiones, como lo vimos en las elecciones de 2021, no hay una aceptación natural de las medidas neoliberales más fuertes de la población, ¿no? No hay que olvidar que en la primera vuelta el programa, digamos, neoliberal que estaba llevado por Guillermo Lasso solo obtuvo menos del 20%, un 19%, 18%, y entonces eso hace que no hay una aceptación como tal. Yo, como lo dije en otras ocasiones y en un artículo que publiqué hace poco, no es tanto el programa de Guillermo Lasso y Guillermo Lasso como tal que ganaron, sino la Revolución Ciudadana que perdió. Eso es una manera también de ver que las medidas neoliberales no están aceptadas. Y si no tienen esta legitimidad y esta aceptación, entonces hay que pasarlas por la fuerza. ¿Y cómo se hace para pasarlas por la fuerza? Es, por un lado, a nivel institucional, forzar la aprobación de los proyectos de ley con amenazas de muerte cruzada y, por otro lado, pasarlas por el Ministerio de la Ley, que, digamos, el Ministerio de la Ley hay que recordar que es la negación de la deliberación en la Asamblea Nacional, que normalmente es la institución que representa los intereses del pueblo y que debería ser un espacio de deliberación y de debate político, que no es el caso. Eso podríamos volver a hablar sobre eso. Y por otro lado, una intensificación, digamos, de unas medidas que no aportan a la profundización democrática. Y con eso quiero decir que la implementación de estos estados de excepción permanente. Yo lo que estoy diciendo al final es que estamos viviendo en un estado de excepción permanente y finalmente la excepción, desde octubre de 2019, la excepción es no tener estado de excepción. Y entonces cuando un estado de excepción se vuelve permanente, hay un problema. Y además, estos estados de excepción están acompañados por la presencia de los militares en la calle, ¿no? Y eso es gravísimo. Y no es solo de ahora, durante la pandemia también era el caso, durante octubre de 2019 era el caso. Y entonces eso demuestra que también hay la presencia de los militares no es una presencia pacífica, todo lo contrario, y es también una amenaza contra todo tipo de movilización en contra de ciertas medidas gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacían los militares durante la pandemia? Un estado de excepción durante una pandemia es una crisis sanitaria y normalmente debería movilizar los recursos financieros para los hospitales, para tener medicinas, para las UCIs, para ampliar la oferta hospitalaria en una crisis sanitaria. Y fue todo lo contrario, hubo recorte a nivel de salud y metieron los militares en la calle para arreglar la falta de responsabilidad de la ciudadanía. Es completamente loco. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso es que estamos en un escenario que finalmente podemos calificar, y otros autores intelectuales en el mundo, no es solo el caso del Ecuador, podemos calificar como un neoliberalismo autoritario. Hola Matthew, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo, saludarte. Estos 7 meses, digamos, también han estado matizados por, digamos, los pros y los contras de un gobierno que se presentaba como un gobierno que iba a ser como el cambio y demás, pero que se vendió como tal, ¿no? Pero termina siendo la continuidad en realidad del proceso que empezó Lenín Moreno con medidas de shock, ¿no? Neoliberales que empezó el señor Richard Martínez en el Ministerio de Finanzas y de tales, ¿no? Pero
hubo cosas buenas en estos 7 meses. ¿Hay algo que se pueda destacar de Guillermo Lasso en la gestión de gobierno? No tanto en lo político, pero en la gestión de gobierno. Y más allá de la vacuna, ¿hay algo bueno o no? Bueno, es subjetivo, ¿no? Cuando estamos hablando de, haciendo una calificación a través de lo bueno y lo malo, es subjetivo. Lo que voy a intentar hacer es ver finalmente cómo Guillermo Lasso logró finalmente, sin mayoría en la Asamblea, sin mayoría en la Asamblea y con una conflictividad bastante fuerte en la calle, logró pasar por el momento las medidas que está proponiendo, ¿no? Eso finalmente es lo más fuerte, porque por un lado hay una conflictividad social fuerte, con la CONAIE a la cabeza, pero no solo la CONAIE, ¿no? Ahí están los sindicatos ahí. Y por otro lado hay una Asamblea que sí no sabe finalmente cómo hacer oposición, ¿no? Y eso también viene del discurso viene de esta pugna de poderes entre ejecutivo y legislativo que casi desde el inicio Guillermo Lasso amenazó con la muerte cruzada. Y esta amenaza de muerte cruzada, además con un ataque permanente contra la Asamblea Nacional, hace que los asambleístas, que además, bueno, no gozan de una inteligencia política importante, hace que la Asamblea Nacional y los asambleístas están indecisos y no saben cómo posicionarse frente a un gobierno que además beneficia de un aparataje comunicacional a través de los medios de comunicación tradicionales que es bastante fuerte y es vergonzoso. Ya. Pero yo te hablaba de la gestión. O sea, de la gestión, sí, pero lo único que se ve es la vacuna, pero lo que tú me dices es más político. Es más político. Pero, o sea, lo que me demuestra también es que no hay una gestión de gobierno, digamos, a la que de alguna forma nos acostumbró el gobierno de Correa, en donde había un Estado que se ocupaba de la educación y te construía escuelas del milenio y te construía colegios réplicas, se encargaba de la salud y te construía hospitales en las zonas en donde uno ni se imaginaba que podía haber en algún día un hospital, te hacía puentes digamos en todo lado, te hacía carreteras y tales. Acá han pasado 7 meses y la vacuna ha sido la gran obra del gobierno de Lasso, pero más allá de eso no hay obra pública, de hecho, no hay obra pública. Sí, pero, a ver, yo voy a volver a la gestión como tal, la gestión de la política pública, pero la gestión de la política pública se explica también a través de la gestión política, ¿no? Yo creo que este gobierno ha tenido que asentarse en un lugar en el cual la mayoría finalmente, uno, no conocían y dos, detestaban, que es el Estado, ¿no? No hay que olvidar que una parte de los asesores, de los consejeros que están al lado de Guillermo Lasso, odian al Estado. Para ellos el Estado no debería existir y ahora están a la cabeza del Estado. Entonces, una cosa es estar por fuera del Estado y criticar al Estado y otra cosa es gestionar desde el Estado. Y un Estado la gestión de un Estado o la gestión gubernamental no es lo mismo que la gestión de una empresa privada, ¿no? Y entonces yo creo que durante los primeros meses este gobierno y su gente tuvieron que finalmente acostumbrarse a la gestión del Estado, a la gestión pública, ¿no? Y eso les costó. Y de hecho no es una casualidad que en los primeros meses hubo varios despidos y cambios, digamos, dentro del gabinete. ¿Por qué había cambios dentro del gabinete si finalmente no había mucha conflictividad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tuvo que enfrentarse a una conflictividad fuerte. Entonces, cada medida que anunciaba estaba confrontada, sea en los medios de comunicación por sus mismos aliados naturales que son las cámaras de comercio, cámaras de producción, etcétera, o en la calle por las organizaciones sociales. Entonces, esta gestión política no puede ser desvinculada de la gestión de política pública.
Yo creo que ahorita que ya están ya más, bueno, 7 meses, es mucho tiempo. Creo que ya de lo que he podido leer en los últimos días, en el próximo año ya están anunciando varias medidas y varias políticas públicas que sean infraestructura, etcétera. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero yo creo que el problema de este gobierno es estar en la oposición es una cosa, estar a la cabeza del Estado y gestionar lo público es otra cosa. Y creo que justamente no se esperaban, tener que afrontar eso, y además me parece que hay un desconocimiento de lo público y hay un desconocimiento de la gestión pública que les está pasando factura, ¿no? Vamos a ver ahora, porque ya 7 meses ya empieza a ser un cierto tiempo, no tampoco van a meter 2 años para acostumbrarse a la gestión pública, ¿no? Pero eso también viene del debilitamiento de las instituciones por parte del gobierno anterior, ¿no? Eso normalmente, si tú tienes instituciones fuertes, un Estado que es una máquina, el Estado finalmente funciona por sí mismo, sí tiene una institucionalidad fuerte, pero el problema es que el debilitamiento de la institucionalidad por parte del gobierno anterior hace que hay unas instituciones que son débiles y con personas que además no logran, no saben qué es la gestión pública. Entonces, por el momento, poca política pública. Yo estoy como usted, estoy un poco, ¿qué podemos resaltar más allá de la vacunación? Pero sí hay algunas negociaciones que se hicieron, es decir, finalmente hay una visión, estos diálogos, esta visión finalmente del gobierno, del encuentro, etcétera. Atrás hay una visión súper corporativista de estas demandas y de la gestión de estas demandas, es decir, voy a negociar con los transportistas porque quizás eso pasó así en medio del alza de los combustibles, que es una política pública. En medio del alza de los combustibles, eso pasó medio desapareció, pero subieron los precios de los buses, del transporte público. A eso iba, Mati. Yo creo, no sé, usted es el que conoce la materia, pero mi percepción es que el presidente de la República termina el año totalmente fortalecido. ¿Por qué? Porque ha superado el tema de los Pandora Papers. Con toda la evidencia que había de por medio, el tema fue superado. Salió muy bien librado del caso, tiene una excelente relación ahora con la Asamblea Nacional. Aprobó una propuesta, la propuesta fundamental en el ámbito económico que envió a la Asamblea Nacional. No le vemos un operador político visible, al menos que se conozca. Al parecer ese operador político está dentro de la propia Asamblea Nacional. Usted ve los resultados en cuanto a la votación de esa reforma tributaria. Mire qué pasó con los combustibles, dijo que los congeló, pero en realidad los aumentó y no ha pasado nada. Ha enfrentado protestas de trabajadores de sectores indígenas y no ha pasado nada. En fin, el presidente de la República concluye este 2021 fortalecido políticamente, ha logrado implementar lo que se ha propuesto, al menos en lo que se refiere al tema económico y en el ámbito sanitario. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Está o no está el presidente, pese a todo, fortalecido políticamente? Yo no estaría tan optimista. No creo que hay un fortalecimiento por parte del presidente. Y las últimas, si estaría tan fuerte, no hubiera anunciado con bombos y todo en las últimas medidas de alza del salario. Yo creo que justamente esta medida es una muestra de debilidad casi, ¿no? ¿Por qué no está fortalecido? Primero, su proyecto de ley no fue aprobado por la Asamblea, pasó por el Ministerio de la Ley. Pero pasó íntegro, tal y como él lo planteó. Eso es un triunfo para él, aunque no haya sido aprobado por la Asamblea. Pues sí, es un triunfo para él y un fracaso para la democracia, ¿no? Pero yo diría es más un fracaso de la oposición que un triunfo para él.
Si para él que no haya debate en la Asamblea lo califica como un triunfo, eso es una visión democrática súper débil, para no decir más. Por eso estaba diciendo que hay una profundización del neoliberalismo autoritario. Y no creo que el autoritarismo estamos frente a una visión, digamos, de éxito de una gestión gubernamental. Si tú tienes que pasar por la fuerza a través de medidas autoritarias, sin debate democrático, tus principales medidas, no me parece que eso está marcando un fortalecimiento político de parte del gobierno. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, pero solo hay que tener cuidado con decir que se aprobó esta ley. No se aprobó esta ley, pasó a la fuerza y ya está en el registro oficial, pero no se aprobó esta ley por parte de la Asamblea, ¿no? Todo lo contrario. Matthew, ahí te voy a trasladar a un terreno que te gusta, que es el de la discusión de las izquierdas, porque tú hablas de la oposición, pero esa oposición se supone que un gobierno neoliberal de corte neofascista como el de Lasso, uno entendería que son las izquierdas las que tienen que hacerle oposición, pero fueron precisamente esas izquierdas quienes tuvieron una postura bastante ambigua durante el debate de las reformas tributarias y que permitieron que esa ley pase por su ministerio. Entonces, ¿cuál es la digamos, la lectura que tienes con respecto de la falta de articulación de esas izquierdas que en apariencia, por ejemplo, en el caso de Pachacutic, esta semana se han fraccionado, que se han dividido en dos facciones, unas que irán a votar con el gobierno y otras que dicen nosotros no vamos a votar con el gobierno? Que de paso te digo, a mí me parece una jugada bastante inteligente, porque ayer del diálogo que tuvimos con Mario Ruiz me quedó claro de que no se van a desafiliar de Pachacutic, que van a seguir yendo a las reuniones de bancada, pero nosotros vamos a votar en contra, ellos votan a favor, finalmente terminan haciéndole el juego al gobierno. Entonces, ¿en dónde quedan pues esas izquierdas que se vendían como la posibilidad de establecer una suerte de verdadera oposición al gobierno de Lasso? Pensarás bien lo que vas a decir, porque si no te van a incluir en la lista negra como a mí. Bueno, yo creo que primero esta unión de las izquierdas es como un wishful thinking, ¿no? Es como un deseo que nunca se cumple. Que finalmente no es solo el caso de la izquierda, sino que es el caso de la política en general. Ahí entran muchas líneas de conflicto que ya sabemos, la división correísmo-anticorreísmo, que todavía es bien fuerte. Dentro de los mismos partidos hay corrientes, hay tendencias y hay líneas de conflictividad que son fuertes. Lo vemos en el tema del aborto, por violación, bueno, etcétera. Lo que quiero decir es que el problema en la Asamblea Nacional y el problema de Pachacutic, Izquierda Democrática y UNES es que no logran por el momento posicionarse frontalmente, ideológicamente, diría yo. Ideológicamente sé que es una palabrota aquí en Ecuador, pero la ideología es también una visión política, ¿no? Con una visión política frente al gobierno, ¿no? Es decir, finalmente la debilidad política, la debilidad en la formación política dentro de estos partidos hacen que no logran posicionarse políticamente frente al gobierno. Y además hay una prepotencia dentro de estos partidos, y estoy pensando sobre todo en este caso, en el caso de UNES, hay una prepotencia, hay una visión de autoridad que debería, no es así que se puede hacer política, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer oposición, hay que aprender a hacer oposición. Hacer oposición no es oponerse a todos, es poner el debate político de ideas políticas ante todo, ¿no?
y no es una cuestión de ego, no votaste por mi resolución, entonces no voto por la tuya, o nos abstenemos, ya les explicaremos porque ustedes no saben, pero nosotros ya sí sabemos lo que hicimos, ¿no? Hay que aceptar cuando se hace un error, hay que disculparse y hay que seguir delante, punto. Los políticos son seres humanos que a veces pueden equivocarse. UNES hizo un grave error en abstenerse para el archivo de esta ley, de este proyecto de ley, lo que permitió que pasó por el Ministerio de la Ley, y eso se sabía. No sé qué había atrás, no sé si había negociaciones, no lo sé, pero sí deja un sabor bien amargo, digamos, para una parte de las izquierdas que todavía creen o estaban creyendo en la oposición de UNES. Entonces, digamos, yo creo que un gran problema de las izquierdas es que piensan que el tan inteligente políticamente y que solo ellos saben hacer política. Yo creo que eso hay que tener un poquito más de humildad en la política, ¿no? Hay que tener humildad en cómo se hace política, y lo primero que deberían hacer es una crítica dentro de sus organizaciones y ver cómo pueden afrontar las medidas más neoliberales de este gobierno, porque en enero ya nos viene lo grueso, ¿no? Porque todavía no hemos hablado del tema del trabajo, pero el tema del trabajo me parece fundamental, porque no hay que olvidar que las principales preocupaciones de la ciudadanía no es saber si tal o tal, lo que está pasando en la asamblea, si Ordóñez es un asambleísta de cualquier otra, las principales preocupaciones de la ciudadanía es trabajo, crisis económica e inseguridad, ¿no? Estas dos cosas. Y cuando vamos a ver a los dirigentes barriales, hablamos con los dirigentes de las organizaciones sociales, etcétera, son las dos cosas que vienen primero, ¿no? Y eso el gobierno lo sabe, tiene una manera de confrontar a estos problemas que creo que no reflejan, o creo que las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales deberían confrontar. ¿Usted cree, Matthew, que el 2000... Es el tema de la flexibilización laboral, por un lado, y en el tema de la inseguridad, creo que hay que luchar en contra de la visión securitista, autoritaria de la inseguridad, ¿no? Yo le decía a Matthew que si cree que este 2022 va a ser un año más tranquilo en el ámbito político que o más conflictivo, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir. A partir de enero del próximo año, del 1 de enero del próximo año, entra en vigencia esta reforma tributaria y la gente va a comenzar a darse cuenta de lo que se puso en vigencia por el Ministerio de la Ley, y va a empezar a sentir en su economía el impacto de estas medidas, y allí va a buscar un responsable. Eso sumado al tema sanitario, eso sumado al desempleo, a la crisis económica, ¿usted cree que este anuncio del aumento al salario básico va a ser insuficiente frente al resto de problemas que los ciudadanos vamos a tener que enfrentar desde el 1 de enero de 2022? ¿Va a ser un año más conflictivo políticamente que el 2021? No sé si más conflictivo, no tengo una bola de cristal, pero bueno, la CONAIE ya anunció movilizaciones, sí va a ser conflictivo, y además los sindicatos también van a movilizarse. No hay que olvidar que los sindicatos presentaron una propuesta de ley para reformar el Código Laboral, a ver si la Asamblea Nacional los toma en cuenta. El gobierno ya anunció que en enero va un proyecto de ley a nivel laboral, y eso creo que va a ser un inicio de año conflictivo, ¿no? Ojalá la protesta de la CONAIE no coincida con ningún feriado. Sí, veamos los tiempos en la política sí son importantes. Pero bueno, todo eso yo creo que hay que mejorar el debate político, y sobre todo a nivel del trabajo. Me parece que es un tema fundamental que todavía no está debatido de manera seria en Ecuador. Ahí me parece que frente al discurso gubernamental de que no hay nada precario
diario que no tener trabajo, creo que allá hay que posicionar ideas, ¿no? La gran mayoría del empleo en Ecuador está precarizado. ¿Cómo lo pueden precarizar más? Y hay un tema que no se habla en Ecuador, pero creo que ya hay que posicionarlo, que es el tema de los trabajadores pobres, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son personas que tienen un empleo formal, pero su sueldo no les permite tener, digamos, una cierta dignidad en su vida cotidiana, o a veces ni tener que comer todos los días, ¿no? Esta categoría de trabajadores pobres, hay que ver que más de la mitad de las personas, de los trabajadores en Ecuador son trabajadores pobres. Eso hay que mejorar, y la flexibilización del trabajo no va a mejorar eso. Y lo voy a decir, creo que hubo una buena entrevista en este espacio hace 2 días con Carlos Marx Carrasco, que explicó bien, porque finalmente el alza del salario básico no tiene mucho impacto si no se elimina la ley humanitaria. Pero el problema es que me parece que la reforma laboral del gobierno que va a presentar en enero va a profundizar esta ley humanitaria, no la va a reemplazar. Matthew, no va a hacer lo contrario. Matthew, vamos cerrando ya la entrevista contigo, pero yo no quisiera dejar de lado el poder conversar sobre lo que ha sido también estos 7 meses con respecto de la política internacional del presidente Lasso, su relación con gobiernos como el de Duque en Colombia, por ejemplo, su viaje a España, su relación con Vox, con, digamos, los sectores más ultra de la derecha, no solo en América, sino en Europa también. Y por otro lado, lo que ha sucedido estos días acá en el Ecuador, que un embajador extranjero de una superpotencia, por muy superpotencia que sea, pero con una falta absoluta de respeto a la soberanía del país, lance suposiciones, hipótesis, hable de narcogenerales, y que salga la ministra de gobierno a pedir a la Contraloría que les caiga con todo a los policías, y a la comandante general exhibir una visa a los de Estados Unidos con una sumisa de un notario, casi que como que la visa ahora se ha convertido en un certificado de honorabilidad, o sea, la soberanía del Ecuador por el piso. Yo quisiera también un comentario de Matthew Lecuan sobre lo que ha sido la política internacional del presidente Lasso. Yo creo que, bueno, pues, lo que acabas de explicar me parece que, bueno, es vergonzoso a nivel solo a nivel patriótico, ¿no? Yo creo que en la entrevista del embajador de Estados Unidos, las acusaciones son graves, son muy graves. Primero, yo creo que un embajador no debería decir eso en una entrevista, a menos que ya habló con el gobierno del país en cuestión y que sintió que no hay oídos, y entonces son acusaciones muy graves. Que tiene que probarlas, es decir, si hay narcogenerales hay que depurar las fuerzas del orden, ¿no? Si no hay nada, si no tiene pruebas, hay que expulsarlo, así es normalmente una política internacional soberana, y con un poco de dignidad, ¿no? Entonces, y la respuesta es súper servil, ¿no? Es un gobierno que es servil a los intereses de Estados Unidos, que dice todo amén a los Estados Unidos, eso ya lo sabemos, pero al mismo tiempo, y además hay está reforzando sus lazos con la derecha internacional, ¿no? Hay una organización, entre tanques de pensamientos, entre organizaciones de derecha y de extrema derecha a nivel internacional, que preocupa bastante porque tienen una visión autoritaria y súper conservadoras en algunos temas, ¿no? Que va en contra de la ampliación de derechos y de la democracia política. Pero por otro lado también es una política internacional bastante pragmática, ¿no?
vimos que, por ejemplo, en la geopolítica de la vacunación, y eso hay que admitirlo, el Ecuador sí se movió bastante bien y pudo obtener vacunas de países que normalmente toda la derecha latinoamericana está criticando, como China y Rusia. Bueno, en el caso del Ecuador, sobre todo China, ¿no? Entonces supieron negociar, digamos, en este caso con normalmente países que no van con su ideología y que más o menos están atacando a diario en los círculos derechosos, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla de una política internacional pragmática, lo vimos también en la COP26, y también un reforzamiento de los vínculos autoritarios y más naturales, digamos, y basales casi con los Estados Unidos y con varios grupos de derecha para implementar unas políticas de libre comercio, neoliberales, antiderechos y también de erosión de la democracia. Muy bien. Muchísimas gracias, Matthew, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El politólogo Matthew Lecuang, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día.